Saludos y bienvenidos. Una semana más les damos la bienvenida a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Un fuerte abrazo de nuestra parte, desde aquí, desde la ciudad de Sabadell. Así que gracias a todos por estar ahí. Como siempre, esperamos un momentito para que puedan ir conectándose y obviamente para que podamos compartir con otros el vídeo para que otras personas puedan ser también edificadas. Así que gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a todos por estar ahí. Vamos a compartir y vamos a tener algún anuncio también. Así que, bueno, luego cuando haya un poquito más de gente, después de orar quizá, lo estaremos porque obviamente saben que se acercan fechas como Nochebuena, Navidad, fin de año, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir anunciando los horarios para todas esas reuniones. Saludos a los diferentes lugares, Colombia, Pereira, en Estados Unidos, saludos a Damaris Duarte, ya nos van saludando algunos. Vamos a saludar un momentito a Lucía, obviamente, siempre fieles. Pastor Natanael, en México, un fuerte abrazo. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo así, si no sale. Lauri, más cerquita. José Lauri, familia, aquí en Tarrasa. Muy bien, les invitamos a que puedan compartir el vídeo, por favor, si quieren, para alcanzar más personas, para alcanzar más gente. Yo también voy a compartirlo, así que nos dan unos segunditos para poder compartir. Y estamos expectantes y estamos agradecidos. Saludos desde Caucasia, Colombia. Saludamos a Mirladis Calderón. Gloria a Dios. ¿Debería dejarle compartir, Damaris? En principio no debería haber problema. Aprovecho ahora, leo algún mensaje. Saludos también desde Holanda. Saludamos a Karina. Luego ya cuando empiezo con la enseñanza es mi amada esposa la que va siguiendo los comentarios, pero ahora aprovechamos. Y como digo, deberían poder compartir sin problema. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Y eso es lo que estamos haciendo. Compartiendo por aquí. Porque seguimos con la serie Abba Padre. Posiblemente para lo que nos queda vamos a acabar el año con Abba Padre. Porque prácticamente ya lo tenemos acabado. Así que bueno, creo que estamos siendo edificados con esta serie de enseñanzas. No sé qué piensan ustedes, pero estamos siendo edificados, gracias a Dios. Dijimos que obviamente teníamos muchas cosas que tocar, porque es verdad que es una serie de enseñanzas, pero en la que comprimimos muchos temas. Por ejemplo, ahora estamos hablando de comunión, estamos hablando de oración. Todavía nos faltan tocar algunas cosas, como por ejemplo provisión, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo obviamente nos va guiando para seguir con esta serie. Saludos a Nairobi en Argentina, saludos a Italo Diego también. Un fuerte abrazo para todos. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo? Desde aquí, ya saben, les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Les amamos mucho, gracias por estar conectados. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Papá por este hermoso tiempo y por lo que sabemos que Él va a hablarnos en esta hora. Papá, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de tu bondad día tras día. Eres extremadamente bueno con cada uno de nosotros. Esa es tu naturaleza. Y te damos muchísimas gracias por ello. Gracias por este tiempo donde una vez más podemos estar congregados, podemos estar conectados, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo en conocimiento, creciendo en entendimiento, y te damos muchas gracias por ello. Papá, oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta hora. Te pedimos que tú nos enseñes, queremos seguir
aprendiendo, queremos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su obra completa. Queremos seguir conociéndote más y más, entendiendo nuestra posición de hijos, entendiendo nuestra identidad de hijos amados por ti. Gracias por ese amor incondicional. Gracias porque tú siempre nos amas igual a todos y no haces acepción de personas. A ti sea la gloria y la honra siempre. Papá, nosotros decidimos inclinar nuestros oídos a tu palabra. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual es enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Yo te pido que tú me puedas usar una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Y te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu maravillosa gracia, me has hecho un ministro competente de este nuevo y mejor pacto. Gracias, papá. A ti sea la gloria y la honra siempre. Oramos por cada persona que escucha esta enseñanza. Te damos gracias por cada una de sus vidas. Gracias, papá, porque se manifiesta salud divina en cada cuerpo. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma que desaparezca ahora de los cuerpos en el nombre de Jesús y se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo ahora, allí donde usted esté. Disfrute de su sanidad completa. Dele gracias a papá porque Él ha provisto sanidad para cada uno de nosotros por medio de la obra completa de Jesucristo. Gracias, papá. Gracias porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada hogar, hay provisión en cada familia. Papá, gracias por lo que queda de año, pero gracias por el 2021. Estamos expectantes porque sabemos que tú vas a seguir cuidando de cada uno de nosotros. Y sabemos que seguiremos viendo tu gracia maravillosa manifestada y seguiremos viendo tu bondad maravillosa manifestada. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir manifestando la vida de Cristo que hay en nosotros, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, papá, que en el 2021 podamos ver cómo cada vez más y más personas son cautivadas por tu amor y se rinden al señorío de Cristo sobre sus vidas. Gracias porque sabemos que tú nos ayudas a seguir predicando este glorioso evangelio, a seguir extendiendo tu reino cada vez a más gente y cada vez en más lugares. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Sé exaltado en todo tiempo. Reconocemos que no hay nadie como tú. Gracias, papá. A ti sea la gloria. Gracias, papá, porque todas las cosas son reunidas en Cristo. Aleluya. Dele gracias a Dios por un momento. Dele gracias a nuestro buen papá, porque Él ha provisto absolutamente todo en Cristo. Aleluya. Por un momento, dele gracias. Dele gracias. Oh, aleluya. Gracias, papá. Porque tu presencia habita en nosotros, porque somos templos de tu Espíritu Santo. Oh, gracias. Gracias. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Eres tan bueno. Eres tan bueno. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios.
Amados, gracia y paz, un fuerte abrazo para todos, gracias por estar ahí, gracias por tener tiempo para conectarse, sepan que les amamos muchísimo y estamos expectantes, no sé si están expectantes ustedes, así que les pedimos preparen su Biblia, preparen su libreta, preparen su bolígrafo, les invitamos a que puedan tomar notas dentro de lo posible. Tomen notas, anoten ciertas cosas, ciertas frases o puntos que podamos decir. Yo no soy mucho de dar puntos, pero en los versos que vamos a ir siguiendo, etcétera, etcétera, es una invitación que hacemos para luego poder seguir con el estudio de la palabra. Al fin y al cabo, es importante que ustedes dediquen tiempo al estudio personal de la palabra, amén, al estudio personal y particular, no solamente cuando nos congregamos como estamos haciendo ahora, cuando estamos unidos, escuchando y aprendiendo, sino que ustedes personalmente tomen su Biblia y puedan estudiar y disfrutar de un buen tiempo de estudio. Así que, estén expectantes, les invitamos también a que participen con sus comentarios, nos gusta mucho recibir sus comentarios y obviamente ya saben que si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Solamente, posiblemente lo diremos también al final de la reunión, pero para que lo sepan, la semana que viene, por causa que el día 24 coincide en Nochebuena, obviamente para muchos de ustedes ahora están en el mediodía o en la hora de comer aproximadamente, pero aquí ya son las 7 y pico de la tarde, entonces vamos a cambiar nuestra reunión al día miércoles. Solamente lo haremos las próximas 2 semanas. En vez de hacer el jueves, que coincide con Nochebuena y con Nochevieja, fin de año, vamos a cambiar esas 2 reuniones al día miércoles. Y posiblemente también la comenzaremos un poquito antes, sobre las 6:30 aproximadamente, pero eso ya lo confirmaremos. Pero estén atentos, igualmente, bueno, el vídeo queda grabado y lo pueden ver el jueves a la misma hora, pero la reunión en directo será el miércoles, los próximos 2 miércoles. Sería miércoles 23 y miércoles 30. Así que, muy bien, vamos al estudio de la palabra de hoy y, perdón, vamos a seguir hablando acerca de comunión y vamos a seguir hablando acerca de nuestra vida de oración. Lo último que hemos hablado es la importancia de entender la representatividad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo veíamos la semana pasada, que nosotros usamos el nombre de Jesús no para finalizar una oración o para finalizar todas nuestras oraciones como si fuera un sistema religioso, sino que utilizamos el nombre de Jesús porque estamos entendiendo la representatividad, es decir, a quién estamos representando. Entendemos que somos embajadores, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Vamos a seguir creciendo en conocimiento y recuerden que hablamos de oración desde el entendimiento del nuevo pacto. Es importantísimo, lo decimos una y otra vez y ustedes ven que nosotros insistimos mucho en esto, pero es porque es clave la división de pactos correcta. La mezcla de pactos es peligrosísima. Es una de las cosas más peligrosas que lamentablemente la persona puede experimentar. Hijos de Dios que no disfrutan de la plenitud de quienes son, no disfrutan de la plenitud de lo que tienen y no disfrutan de la plenitud de lo que pueden porque están mezclando pactos. No estoy diciendo que no tengan capacidad, todos tenemos la capacidad. Ustedes saben que estamos hablando los domingos acerca de reinar en vida. Todo hijo de Dios tiene la capacidad para reinar en vida. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la capacidad para reinar en vida. Pero lamentablemente la mezcla de pactos impide que haya parte de la iglesia que no produce que haya parte de la iglesia que no esté reinando en vida. Por eso sería importante que nosotros no permitamos una mezcla de pactos en nuestra vida. Necesitamos tener bien claro cuál es el pacto que nos pertenece.
en qué pacto usted y yo estamos viviendo. Necesitamos tenerlo todavía cada vez más claro, alimentarnos de esto, crecer en este conocimiento. Hay personas que oran mal porque mezclan pactos. Es tan sencillo como eso. Porque viajamos por toda la Biblia pensando que todo nos pertenece, que todo forma parte del mismo pacto y no entendemos que hay cosas que no forman parte del pacto en el que nosotros estamos hoy. Hay oraciones que fueron hechas, que fueron habladas en ciertos tiempos, pero que no tienen nada que ver con la realidad de quiénes somos nosotros en Cristo y necesitamos entenderlo. Y hoy vamos a quizá hablar un poquito más de eso y hacernos algunas preguntas cuando leemos ciertas oraciones en la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos las oraciones del apóstol Pablo. Necesitamos entender. Entonces, uno de los errores que a veces se comete respecto a la oración es que la oración fue diseñada para la satisfacción de todas nuestras necesidades. Y eso no es así. La oración no fue diseñada para la satisfacción de todas nuestras necesidades. La oración fue diseñada con un propósito mayor, con un propósito más alto. Con esto no estoy diciendo que nosotros no oramos y respecto a nuestras necesidades o respecto a aquello que nosotros entendemos que queremos aquí en la tierra. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos entender que la oración cumple un propósito mayor. No es solamente para pide. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Aquellos que solo piden, dame. Y aquellos que dicen, no, yo no pido nada porque yo solo agradezco. Vamos a tratar de quedarnos en la mitad del camino. No nos vayamos ni al dame, ni al solo agradezco, porque nosotros tenemos que aprender a orar correctamente y también a saber, por ejemplo, a echar nuestras ansiedades sobre nuestro Dios. Tenemos que aprender a descansar en Él. Entonces, si yo veo la oración como solamente ese recurso que ha sido diseñado para suplir todas mis necesidades, vuelvo a experimentar ese evangelio que no es evangelio enfocado en el humanismo. Y repito, la oración es para que nosotros disfrutemos de nuestra comunión con el Padre. Ese es el propósito clave. Dentro de esa comunión, obviamente, yo puedo orar respecto a las necesidades que pueda tener hoy en día. Yo puedo orar respecto a aquello que yo veo que falta por manifestarse en mi vida hoy. Pero entiendo que mi vida de oración es para el conocimiento del Padre y para disfrutar de la comunión perfecta que tengo con Él. Eso es necesario entenderlo. ¿O acaso no nos molestaría como padres que nuestros hijos solo hablaran con nosotros cuando van a pedirnos algo? Porque piensan que la única conversación que pueden tener con nosotros es para pedirnos algo que les hace falta. ¿Verdad que como padres e hijos no tenemos ese tipo de relación? Pues nuestra comunión con Dios, en la cual está incluida nuestra vida de oración, no es solo para pedir. Y repito, no está mal que usted pida. Si alguien interpreta de mis palabras que estoy diciendo que no tenemos que pedir, es que no me está escuchando, perdóneme. Lo que estoy diciendo es que no oramos solo para pedir. Oramos porque disfrutamos de nuestra vida de comunión. Oramos, entre otras cosas, como veremos ahora, porque queremos ser sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Oramos porque queremos conocer más acerca del propósito de Dios para la iglesia. Oramos porque queremos conocer más acerca del llamado de Dios sobre nuestras vidas también. Oramos porque queremos ser sensibles también a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Por eso podemos orar y ayunar. Muchos hablan del ayuno, muchos dicen acerca de, entonces bajo la gracia se ayuna, no se ayuna. Mire, en este aspecto somos guiados por el Espíritu Santo, pero usted no va a ver en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, que ni una sola vez se nos insta a ayunar. Sí se nos dice que oremos, pero no se nos dice que ayunemos. Esa es la realidad, no aparece en las cartas. Ahora usted me dice, bueno, yo quiero ayunar. Vale, si usted quiere ayunar, me parece estupendísimo, pero hágalo con entendimiento, por favor.
Porque el ayuno no es una huelga de hambre. No, así es. El ayuno no es para conmover a Dios. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. No nos adelantemos. Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a ver algunos versos. Filipenses capítulo 4. Ahora, si usted me pregunta, Kenneth, ¿cuál es el propósito de esto que estamos hablando? Que disfrutemos de nuestra vida de oración. Amén. Ese es el propósito. Que disfrutemos nuestra comunión con papá. Echar abajo, si alguien me escucha, de aquellos que dicen que los que enseñamos gracia o nuevo pacto ya le decimos a la gente que no hay que orar. Vamos a echar abajo ese falso pensamiento. Porque yo quiero que usted ore, claro que quiero que ore, pero yo quiero que usted disfrute de su vida de oración. Amén. No queremos que usted sufra una vida de oración, sino que disfrute su vida de oración. Y la vida de oración se disfruta con entendimiento. Sin entendimiento no se disfruta. Así es. Entonces, y la gente dice, no, pero está la carne. No le haga caso a la carne, estamos hablando de una comunión perfecta. Amén. Estamos hablando de una vida de oración, no de un tiempo de oración. Disfrutemos nuestra vida de oración, pero es necesario el entendimiento. Amén. Que crezcamos en conocimiento. Entonces, por eso enseñamos. Y se nos tiene que enseñar a orar. No hay nada de malo en eso. A veces cuando la gente se molesta porque decimos que hay gente que ora mal, es que es así, pero no pasa nada porque se nos tiene que enseñar a orar, igual que se nos tiene que enseñar a manejar las finanzas dentro del reino de Dios, dentro de la vida en Cristo, se nos tiene que enseñar tantas y tantas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que seguir aprendiendo. Claro. Entonces, oración, necesitamos entender oración en el nuevo pacto. Necesitamos entender oración en la gracia, en la obra completa de Cristo. No miremos la oración fuera del nuevo pacto, por favor. No aprendamos oración fuera de la obra completa de Cristo. No, por favor. Aprendamos oración desde la obra completa de Cristo, desde entendiendo el consumado es, por favor. Entendiendo el tetelestai, lo que ya fue completado, lo que ya fue hecho, lo que ya fue pagado por completo. Desde ese entendimiento vamos a orar. Claro. Claro que sí, oramos, pero hagámoslo con entendimiento, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 6. Aleluya. Dice así, por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas? Nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ve? No se trata del dame, 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 pero tampoco solo de dar gracias. Es un conjunto de cosas. Vamos a ver que en la oración hay muchas expresiones. ¿Sí? Entonces dice, por nada estéis afanosos. Ahora, fíjese que siempre, esta es una norma o una regla de la hermenéutica, permitir que la palabra se interprete a sí misma. ¿Cómo yo puedo? Porque el apóstol Pablo le escribe y le dice, por nada estéis afanosos. Si él se quedara así, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, bueno, tendríamos como que buscar la forma de decir, bueno, ¿y cómo logro no estar afanado por nada? Preocupado. ¿Cómo logro no preocuparme? Pero el propio apóstol Pablo nos da la respuesta, es decir, la propia palabra. ¿Cómo hago para no afanarme o preocuparme? Muy sencillo. Tus peticiones deben ser conocidas delante de nuestro buen Padre en oración. Es decir, tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Tenemos que aprender a descansar en nuestro buen papá. Entonces, para no preocuparme, yo oro. Ahora lo leeremos, o bueno, venga conmigo a 1 de Pedro 5, 7. Ustedes conocen estos versos también. 1 de Pedro 5, 7. Aleluya, Dios es bueno siempre. Amén.
Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ve? Echamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Tenemos que aprender a dejar las cargas. Lamentablemente, por eso predicamos el Evangelio. Por eso hablamos de un reino, hablamos del Evangelio de la gracia, hablamos del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, cargados, porque yo les voy a dar descanso. ¿Se acuerdan? La religión pone cargas, el Evangelio trae descanso. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Escuche, si lo que está escuchando produce carga en usted, no es Evangelio. Lamentablemente, el cristianismo religioso ha producido cargas en la vida de las personas. Se ha vuelto algo gravoso, algo con cargas, porque siempre hemos tratado o se nos ha enseñado a querer alcanzar aquello que se nos ha dado por gracia. Se nos ha enseñado a intentar conseguir por medio de nuestras propias obras lo que ya nos fue dado por gracia. Entonces eso nos carga. Pero Jesús dijo, no. Los que están cargados, los que están cansados, vengan a mí porque yo les voy a dar descanso. Amén. El Evangelio produce descanso. Si lo está anotando, anótelo en grande, por favor. La religión trae cargas, pero el Evangelio produce verdadero descanso. No estamos diciendo que todas nuestras circunstancias van a estar acomodadas. No estamos diciendo que vemos todo acomodado y que todo está perfecto. Yo no le estoy diciendo que el Evangelio es un camino de rosas a través del cual usted nunca va a tener problemas. No, porque eso sería mentirle. No, las circunstancias adversas vienen. Las dificultades vienen. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a descansar en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, Jesús obtuvo, como ya hemos enseñado, una victoria eterna en la cruz. Aleluya. Y usted y yo disfrutamos de esa victoria eterna. Eso significa que si el médico me da un mal reporte, si el médico me dice o me da una mala noticia, yo no me voy a preocupar, yo no voy a permitir la ansiedad en mi vida, sino que voy a descansar en papá. ¿Por qué? Porque sé que Jesús obtuvo sanidad para mi cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Si me quedo sin trabajo, no voy a preocuparme, no voy a cargarme, no, voy a descansar en papá, porque sé que Él ha provisto para mi casa siempre. Tenemos que aprender, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Querer llevar nuestras propias cargas es totalmente un sistema anticristo, porque es sustituir a Cristo, no necesitarle. Pero cuando nosotros somos honestos y decimos, aquí está este asunto que no me está dejando dormir, pero a partir de hoy, papá, lo dejo aquí sabiendo que en Cristo ya tengo la victoria. Amén. Y decido, porque es una decisión que usted toma, no es un sentimiento. No es un sentimiento, es una decisión que tomamos. Decido no preocuparme más por este asunto. Desde este momento decido descansar en ti, papá, y no me voy a preocupar más. Y usted lo deja ahí. Y lo deja y no lo recupera, lo deja. Se lo deja y usted se va decidiendo descansar. Aleluya. Sé que a veces atravesamos circunstancias duras, difíciles. Sabemos que este año no ha sido fácil, pero tenemos que aprender a descansar en Él, Amén. porque eso es confiar. Descansamos en Él, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, y nuestra vida de oración nos ayuda a disfrutar de ese descanso. Sí. El poder hablar con papá, el poder escuchar a papá, nos ayuda a disfrutar del descanso que tenemos en Cristo. Venga conmigo a Efesios capítulo 6, verso 18, por favor. Efesios capítulo 6,
verso 18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda oración y súplica. Las necesidades no deberían darle sentido a la oración, Claro, porque la oración es mucho más profundo que todo eso. sí. Qué bueno. Entonces, no deberíamos permitir que sean las necesidades las que dirigen nuestra vida de oración y que oramos conforme a las necesidades que tenemos. Eso no debería ser así. Porque entonces yo le voy a hacer una pregunta y quizá a lo mejor depende de cómo usted esté viviendo hoy, la pregunta le parece algo totalmente loco, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si no hay necesidades? ¿No oramos? ¿No tenemos que orar? ¿Qué pasa si todo está resuelto? ¿Ya no hay que orar? La oración es mucho más profundo que las necesidades que podamos tener. Aleluya. La oración forma parte del entendimiento del propósito que Dios ha diseñado para la humanidad. Cuando usted analiza la vida del apóstol Pablo, él entendía que había sido llamado para poder establecer el reino de Dios en la tierra, para poder extender el reino de Dios en la tierra, para poder predicar este glorioso evangelio de tal manera que él hacía que no mirara su vida ni apreciara su vida para sí mismo, sino que solo tenía una meta, solo tenía un enfoque, y es la predicación del evangelio de la gracia. Amén. Así lo expresa Pablo en Hechos 20:24. No estimo preciosa la vida para mí mismo. Yo sigo con mi carrera, solo quiero acabar mi carrera con gozo y predicar este evangelio, ser testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por eso vemos en las oraciones de Pablo, nosotros cuando estudiábamos en la Escuela Bíblica Domata, orábamos diferentes oraciones, valga la redundancia, del apóstol Pablo en Efesios 1, en Efesios 3, en Colosenses 1 o en Filipenses 1, y usted puede ver que las oraciones de Pablo, él no está orando por sus necesidades físicas, por sus necesidades materiales, él está orando enfocado en el entendimiento de lo que Dios había diseñado, Amén. Así es. de lo que Dios había establecido. Venga conmigo a Hechos capítulo 4, vamos a ver el ejemplo de una oración. Hechos capítulo 4, verso 23. Dios es bueno siempre. Amén. Por eso es importante que no permitamos que las necesidades dirijan nuestra vida de oración. Hechos 4 del 23 en adelante, dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué estaban haciendo? Orando. ¿Sí? Alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, yo sé que empecemos por el final. Algunos todavía están buscando ciertos Pentecostés, Hechos 2, o ciertos lugares que tiemblen como aquí. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que un lugar tiemble hoy en día? Esto era el inicio de la iglesia. Bueno, no el inicio de la iglesia, pero era el inicio del derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo era derramado de una forma específica, pero usted y yo no tenemos que buscar un Pentecostés. Claro. Usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, habitando. Somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí ellos oraron y el lugar en el que estaba tembló. Sí, pero no pongamos el enfoque en eso. Escuche, ¿cómo oraron ellos? ¿Cómo oraron? Dice, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas. Y no dijeron, y por eso te pedimos que caigan rayos del cielo y que los consuman a todos. Mira sus amenazas. Señor, te pedimos que... No, ellos dijeron, permítenos seguir predicando tu palabra. No dijeron que cesen las amenazas. No oraron así. Porque recuerde, amado, amada, tengo una buena noticia que darle. No hemos sido redimidos de la persecución. Sí. La persecución forma parte de la vida del hijo, de la hija de Dios. Y de eso no hemos sido redimidos. Da igual que sea una persecución como la que experimentaron aquí los apóstoles, o una persecución como lamentablemente hermanos, hermanas en Cristo están sufriendo en diferentes países del mundo, o da igual que sea una persecución porque familiares nuestros se burlan, perdón, o compañeros de trabajo se burlan por lo que creemos, pero de la persecución no hemos sido redimidos. Hemos sido, somos y seguiremos siendo perseguidos. Y no solamente por aquellos que no creen en Cristo, sino también, lamentablemente, por los que son hijos de la ley. El hijo de la libre fue perseguido por el hijo de la esclava, dice Gálatas, y aún hoy sigue siendo así, dice el apóstol Pablo. Entonces los hijos de la gracia son perseguidos por los hijos de la ley. Y eso va a seguir siendo así. Esa es la realidad. Pero ellos oraron, no Señor, que cesen las amenazas. No, ellos dijeron, danos denuedo, danos valentía, danos valor para que nosotros podamos seguir predicando tu palabra, para que nosotros podamos seguir predicando este glorioso evangelio aún en medio de las amenazas. Aún en medio de lo que se nos está diciendo, que nosotros podamos seguir predicando. Escuche, esta oración no estaba basada en las necesidades que ellos pudieran tener, sino que estaba basada en el entendimiento del propósito que Dios había establecido. Y cuando nosotros analizamos ciertas oraciones, por ejemplo, acompáñenme a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Verso 14 en adelante, una oración, como decía antes, que para los que hemos estudiado Domata es una oración conocida. Efesios capítulo 3, versos 14 en adelante. Dios es bueno. ¿Cómo vamos, amados? ¿Todo bien? ¿Estamos entendiendo? Efesios 3, 14. Ustedes me dirán si estamos explicando bien las cosas. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Efesios 3:14. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, fíjese, escuche bien, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si usted analiza Efesios capítulo 1, a partir del verso 14, 15, 16, 17, Pablo ora y dice:
yo doblo mis rodillas, no ceso de dar gracias por vosotros, para que sepáis, para que conozcáis, para que entendáis, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Y aquí Pablo dice, para que podáis conocer el amor de Cristo. El apóstol Pablo no oraba por emociones, por sentimentalismos. El apóstol Pablo, escuche y por favor entiéndame, oro a Dios para que nos entendamos. El apóstol Pablo no oraba por las necesidades materiales de la iglesia. Algunos piensan que los pastores sobre todo tenemos que orar solamente por las necesidades materiales de la gente. Me duele el dedo meñique del pie derecho y tienen que orar por mí para que ese dolor se vaya. Y no está mal, nos ponemos de acuerdo, oramos, no está mal, pero escuche, es más importante que como pastores oremos para que ustedes entiendan. Amén. Oremos para que los ojos del entendimiento se abran. Claro. El apóstol Pablo sabía, yo puedo hoy orar por una persona, imponer mis manos para que la sanidad se manifieste, pero lo que necesito es que esa persona entienda, que sus ojos sean abiertos a la realidad de lo que Cristo ha hecho por esa persona para que pueda caminar en lo que ya le pertenece. Amén. Así es. Porque no somos pastores dependientes, no somos apóstolos dependientes o profetas dependientes, somos Cristo dependientes. Amén. Dependemos de Dios, dependemos de Él. Y no está mal que usted pueda pedir un consejo, por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. O que pueda decir, pastores, oren conmigo por este asunto. No está mal, pero dependemos de Cristo. Tenemos que aprender a confiar en Él y a orar por nosotros mismos. Y entonces Pablo oraba y decía, yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que sus ojos sean abiertos, que ustedes puedan saber lo que es suyo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria siempre es para Dios. Algo que enfatizamos siempre. ¿Por qué predicamos gracia? Porque la gracia glorifica a Dios. La gracia no glorifica denominaciones. La gracia no glorifica ministerios. La gracia no glorifica pastores. La gracia no glorifica chiringuitos. La gracia no glorifica apóstoles o profetas. La gracia glorifica a Dios. La gracia exalta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Glorifica la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra completa es exaltada para que los que creemos en Él podamos ver lo que ya fue hecho por nosotros. Aleluya, así es. Por eso predicamos gracia. La gracia glorifica a Dios y Pablo ora por todas estas cosas, pero acaba dando la gloria a Dios. Ahora fíjese que esta no es una oración basada en las necesidades de la persona, sino que está enfocada en que la persona pueda entender y pueda comprender quién es en Cristo, pueda conocer la realidad de lo que la obra completa de Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Fíjese que esta oración ni siquiera está enfocada en pedir por cambiar el comportamiento de los efesios. Porque eso es una causa, pero esta oración está enfocada, eso sería un efecto, pero esta oración está enfocada en la causa. Sí. De nada sirve que oremos para que la persona cambie su comportamiento si no oramos para que la persona entienda quién es en Cristo. Claro. Porque el comportamiento cambia cuando conocemos quiénes somos en Cristo. Por eso debemos orar con entendimiento. Orar con entendimiento.
¿Usted se ha escuchado orar? Hace poco nosotros estábamos estudiando, bueno, hace ya 6 meses que estudiábamos unos cursos, precisamente un hombre de Dios enseñaba acerca de la oración y una de las cosas que nos dijo es, escúchense orar. Pero no para condenarnos, pero sí para darnos cuenta cómo oramos. Y escuchemos a otros cómo oran, repito, no para condenar a nadie, para darnos cuenta cómo oramos. Para darnos cuenta cómo lamentablemente la religión y el tradicionalismo ha hecho muchísimo daño. Y como decía al principio, la mezcla de pactos es peligrosísima. Sí. Entonces aquí vemos que Pablo ora por la fortaleza de Cristo en los creyentes. Pablo ora para que los creyentes entiendan la presencia de Cristo en ellos. Pablo ora para que los creyentes conozcan el amor de Cristo hacia ellos. Y Pablo ora para que entiendan y disfruten de la manifestación del poder de Cristo en ellos. Gloria a Dios. Y obviamente a través de ellos. Así es. Qué bueno. Eso es lo que Pablo oró. Y repito, no está mal que oremos por la sanidad de los creyentes, pero tenemos que orar por el entendimiento. Estudie oraciones del nuevo pacto y hágase estas preguntas que le voy a dar ahora, que, como digo, en este curso nos la dieron y nos ayudaron también. ¿Qué es lo que está pidiendo? Estudie oraciones diferentes del nuevo pacto, oraciones del nuevo pacto. Usted puede estudiarlas. Efesios capítulo 1, si quiere anotar Efesios 1, por ejemplo, del 15 al 23. Le voy a dar varias para que usted anote. Esta de Efesios 3 ya la hemos visto, ¿no? Pero bueno, puede usted estudiarla por su cuenta. Debe estudiarla por su cuenta, perdón. No puede, debe estudiarla por su cuenta. Efesios 1, del 15 al 23. La que hemos visto ahora es Efesios 3, del 14 al 21. Filipenses 1, del 3 al 11. Repito, Filipenses 1, del 3 al 11. Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 11 y 12. Ahí usted tiene alguna, y puede buscar más. Aquí se las he dado yo medio masticadas, ¿no? Pero puede buscar oraciones del nuevo pacto en las cartas a partir de Romanos, y usted va viendo y usted estudia esas oraciones y ve con qué propósito, como decimos, primero, qué es lo que está pidiendo la persona que está orando. Y posiblemente se va a llevar una sorpresa. Y se va a dar cuenta que lo que está pidiendo no es lo que solemos pedir nosotros, ni muchísimo menos. Y alguien puede decir, bueno, es que aquí está orando un apóstol. No, pero está orando un hijo con entendimiento. Claro. No se trata de un apóstol, no, es un hijo con entendimiento. Otra pregunta que podemos hacernos cuando estudiamos estas oraciones es ¿sobre qué base lo pide? ¿En qué se está basando para pedir lo que está pidiendo? Tercera pregunta, ¿para qué lo pide? Primera pregunta, ¿qué pide? Segunda pregunta, ¿sobre qué base lo pide? Tercera pregunta, ¿para qué lo pide? Cuarta pregunta que podemos ver quizá es si hay algún patrón que se repita en diferentes oraciones. Si hay algún patrón que se repita en diferentes oraciones. Esto, si usted quiere, lo puede hacer y si no, no, ¿eh? Solamente es un consejo, son cosas que a nosotros nos han ayudado y que pensamos quizá que también puede ayudarle ¿a qué? A su estudio personal de la palabra, que al final es lo que queremos. Cuando hicimos también el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras,
lo que pretendemos también, obviamente, es que la gente estudie. Por eso dimos normas de hermenéutica, preguntas que debemos hacernos, ¿se acuerdan? Si usted siguió el curso, ¿verdad? Es quién habla, a quién le habla, en qué momento y en qué lugar está hablando y sobre todo cómo veo lo que estoy leyendo bajo la óptica de la obra completa de Cristo. Amén. Que eso es clave, por favor, eso es clave. Cada vez que leamos las Escrituras debemos hacernos esas preguntas. ¿Quién está hablando? Pues la gente dice, está hablando Dios. No habla Dios. Dios no habla en toda la Biblia. Y yo sé que esto a algunos les duele y uy, me pueden llamar hasta hereje, pero Dios no habla en toda la Biblia. Hablan muchos personajes, habla el diablo, habla una serpiente, habla gente, perdóneme, sin tener ni idea de lo que están diciendo. Habla mucha gente en la Biblia. Debemos tomarnos cada una de esas palabras como si fuera Dios hablándonos a nosotros. O sea, ¿lo que habla la serpiente es Dios hablándome a mí? No puedo leer o estudiar la Biblia así. Debo saber quién está hablando. Claro. Y esto que parece algo muy simple, la gente no se lo pregunta cuando lee la Biblia. Y por eso las personas dicen, soy como Job. Yo no sé en otros países, pero aquí Job es el rey. Aquí sí. Es el rey. Y tenemos miles de cristianos identificados con Job. Y se resignan a cambiar las circunstancias porque son como Job. Por lo tanto, es Dios quien ha hecho todo. Cuando Job no sabía ni que existía un enemigo. Claro. Entonces, ¿quién está hablando? ¿A quién le están hablando? Entonces, si en la primera pregunta nos equivocamos, en la segunda también, porque la primera decimos, Dios es el que habla, y en la segunda decimos, a mí me está hablando. No necesariamente. Amado, amada, escuche bien esto, por favor. No todo lo que está en la Biblia es Dios hablándole a usted. Ya. No lo es. Así es. Y repito, algunos me pueden llamar hereje. Es que eso es así. No es Dios hablándome a mí. Claro. No lo es. Porque cuando Dios habla de un pueblo de dura cerviz, no me lo está diciendo a mí. No. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, que eran cabezones, como ellos solos. Entonces no me lo está diciendo a mí. Usted puede ver, cuando Job habla con la esposa, Job le habla a la esposa y le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Es Job hablándole a la esposa. Ni siquiera, no es Dios, pero tampoco le están hablando a usted. Es que la esposa de Job le está diciendo, maldice a Dios ya, muérete. Y Job dice, ¿qué pasa contigo, mujer? ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Si Dios da y Dios quita y vamos a bendecir el nombre de Dios. Y la gente se toma esa frase y dice, así es. Porque esto es Dios hablándome a mí. No es así. Entonces usted, por favor, cuando lea la Biblia, usemos esto que Dios ha puesto en la cabeza para algo. Entonces preguntémonos, veamos los contextos y digamos, bueno, ¿quién habla y a quién le habla? Y en tercer lugar, ¿en qué época y de qué se está hablando? Claro. ¿En qué época está escrito y de qué se está hablando específicamente? Pero si no se acuerda de estas tres preguntas, que creo que no son difíciles, esta última usted tiene que tenerla clarísimo, clarísimo. ¿Cómo interpreto lo que estoy leyendo bajo la óptica de mi Señor Jesucristo y de su obra completa? Así es. ¿Cómo interpreto lo que estoy leyendo bajo la realidad del nuevo pacto? ¿Cómo lo interpreto eso? Necesito saberlo. Avanzamos. Gloria a Dios. Pero esto nos puede ayudar muchísimo, esa es la realidad, a poder disfrutar de nuestro estudio personal de la palabra. Pues sí. Otra vaca.
¿Qué es lo que se dice acerca del ayuno? Bueno, el ayuno hace que Dios se mueva, o el ayuno aparentemente nos vuelve más espirituales porque estamos matando la carne, ¿no? Le quitamos de comer a la carne, la estamos matando a la carne. Tenga cuidado, no va a ser que la matemos de verdad. Ya. No deje de comer mucho. Pero amados, la realidad es que mi espiritualidad y mi madurez nunca son determinadas por el ayuno. Ya. No soy más espiritual por ayunar y tampoco soy más espiritual o más maduro, perdón, por ayunar. No es así. Obviamente, la madurez yo la adquiero conforme maduro en mi forma de pensar. Necesito madurar en mi entendimiento. Y eso no viene producido por ayunar. Eso viene producido por la enseñanza correcta de la palabra. La madurez en la forma de pensar del creyente solo puede ser producida por la correcta enseñanza de la palabra. No otra cosa. Hablamos de ayuno porque normalmente ayuno y oración siempre lo mezclamos, ¿verdad? O por lo menos yo le hablo de cosas que nosotros hemos vivido. La palabra ayunar viene del griego nesteia, que es una palabra compuesta. Por un lado, ne, que es no, y por otro lado, estío, que es comer. O sea que ayunar es no comer. Abstenerse de alimentos. Nesteia. Ahora, el ayuno es una disciplina practicada por muchos cristianos. Pero es que no solo la practican los cristianos, sino muchas religiones del mundo. Muchísimas religiones del mundo practican el ayuno. Nosotros podemos ver que obviamente el ayuno era agradable a Dios en la dispensación de la ley. Pero en la dispensación de la gracia, nosotros necesitamos entender que ningún sacrificio debe ser hecho, sino que debemos entender el sacrificio que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Ahora, quien interprete que estamos diciendo que no podemos ayunar, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que el ayuno no debe ser un sacrificio. Si usted busca la palabra ayuno en una concordancia, usted va a ver que en el Antiguo Pacto hay muchas referencias del ayuno, porque Dios se agradaba de eso, y en el Nuevo Pacto usted no va a encontrar tantas. Muy pocas. Y hoy en día, incluso podemos decir que se puede ayunar de muchas cosas. No solo, yo sé que hemos dicho, la palabra ayuno significa no comer, pero la imagen que quiere transmitir la palabra ayuno hoy en día es abstenerse, al fin y al cabo. Durante una época es abstenerse de alimentos, pero nosotros hoy en día podemos abstenernos de muchas cosas. Ayunar de muchas cosas, ¿verdad? De la tecnología, por ejemplo, o de la televisión, o de los móviles, o etcétera, etcétera. Pero nunca, jamás debe ser hecho como un sacrificio. Porque el ayuno en el Nuevo Pacto, y repito, en las cartas, usted va a ver que no se nos insta a ayunar. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del ayuno que yo he visto? Por eso yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Que el ayuno promueve el orgullo. Y la gente se enorgullece de los ayunos que ha hecho o que hace. De hecho, usted habrá escuchado gente que ha hablado de sus ayunos de 30 días, ayunos de 40 días. Entonces, lo que produce el ayuno es que está manifestando el orgullo, porque la ley siempre apela al orgullo de la persona. Y como hemos dicho antes,
la gracia siempre, siempre, siempre exalta a Jesucristo. No hay mérito en nosotros. Déjeme decirle algo, nada de lo que usted experimente de Dios en su vida será producido por un ayuno que usted haya hecho. Absolutamente nada. Así es. Todo lo que usted experimente de Dios en su vida es producido por la gracia maravillosa de nuestro buen Padre. Amén. Nunca será producido por algo que nosotros hagamos. Jamás. Algunas cosas que el ayuno no hace. Algunas cosas que el ayuno no hace. El ayuno no nos hace más justos, ni más aceptables, ni más amados por Dios. Así es. Algunos lamentablemente tienen el pensamiento equivocado de creer que es necesario ayunar para ser más como Cristo o para producir avivamientos en lugares, en ciudades, en congregaciones o para que se manifieste el poder de Dios. No es así. Por lo tanto, el ayuno no nos hace ni más justos, ni más aceptables, ni más amados por Dios. El ayuno no nos hace tampoco más espirituales ni más santos. El ayuno no nos hace ni más espirituales ni más santos. Y escuchen, yo he ayunado en mi vida, ¿eh? Usted dice, Kenneth, no lo parece. Ya, porque estoy en la gracia ahora. Pero había una época en la que ayunaba, o había una época en la que mal ayunaba. Primero empecé ayunando mal, luego quise ser más espiritual y intenté ayunar bien. Y ahora ya no. Pero yo recuerdo que una vez al mes, en una congregación de la ciudad de Tarrasa precisamente, un sábado al mes, no recuerdo si era el primero o el último, se juntaban para ayunar todo el día. Y ahí pasábamos orando y ayunando, y entonces yo iba con mis papás, yo le estoy hablando que yo era adolescente un poquito, sí, adolescente todavía. Iba con mis papás y ahí estábamos ayunando, mi papá era repartidor con una furgoneta, entonces íbamos con la furgoneta, ahí pasábamos el día, y ¿sabe qué hacía yo? Yo me llevaba un bocadillo. Y cuando a mí me daba hambre, me salía, le pedía a mi papá la llave de la furgoneta, me iba a la furgoneta, me comía el bocadillo y luego volvía yo con una fuerza y una energía diciendo, venga, vamos para adelante que ahora estoy fortalecido. Así que yo mal ayunaba en mi adolescencia. El ayuno no nos hace más espirituales ni más santos. El ayuno no nos hace estar más cerca de Dios, porque en Cristo somos uno con Él. Repito, el ayuno no nos hace estar más cerca de Dios, porque en Cristo somos uno con Él. En Cristo somos totalmente amados por Dios. En Cristo ya hemos sido aceptados, Efesios capítulo 1 lo dice, somos aceptos en el amado. Así es. En Cristo hemos sido totalmente justificados. Amén. En Cristo hemos sido santificados también. El ayuno no nos limpia ni nos endereza para poder recibir más de Dios. Yeah. Cuanto más ayunemos, más recibiremos de parte de Dios. No es así porque en Cristo se nos ha dado todo, estamos completos. Estamos completos. Así es. Aleluya. El ayuno no nos ayuda a encontrar a Dios, porque Dios no se ha perdido y en ningún momento se perdió, y además porque fue Él el que nos encontró a nosotros, porque éramos nosotros los que estábamos perdidos. Así es. Gloria a Dios. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. ¿Cómo vamos de tiempo? El ayuno no hace que Dios nos dé más amor, o que Dios nos dé más poder, o que Dios nos dé más unción o más bendiciones. No es así. La Biblia dice, por ejemplo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Usted tiene todo el amor de Dios dentro suyo y usted tiene la capacidad de amar a todos, incluso a sus enemigos, Gloria a Dios. porque Dios ha derramado su amor en nosotros.
nosotros ya tenemos el poder, porque hemos leído en Efesios capítulo 3, verso 20, según el poder que actúa en vosotros, ¿se acuerda? Quiere decir que usted y yo ya tenemos el poder de Dios en nosotros. Hemos sido bendecidos, Efesios capítulo 1, verso 3. Sé que le estoy dando citas rápidas, pero porque ustedes ya las conocen. Efesios 1, 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No podemos ser más bendecidos de lo que ya somos. Usted nunca más estará más bendecido de lo que ya está. Más bendecida de lo que ya está. Y tampoco recibimos más unción por medio del ayuno, porque como ya hemos visto aquí, Primera de Juan capítulo 2 nos habla de la unción del santo que usted y yo ya tenemos. Ya somos ungidos. Amén. El ayuno no hace que Dios nos dé más favor, ni más fe, ni tampoco riquezas. Favor ya lo tenemos, es un favor inmerecido. Amén. Todos somos altamente favorecidos en Cristo. Fe tenemos, porque es la fe que Dios nos ha dado, la fe del Hijo de Dios en nosotros. ¿Sí? Ya tenemos fe. Y se nos ha dado las riquezas, no hablamos solo de riquezas materiales, sino las riquezas de su gracia, dice la Biblia. Sí. El ayuno no hace que Dios esté más atento a nuestras oraciones y que sean contestadas. Ve que siempre oración y ayuno suelen ir juntos. Pero el ayuno no hace que Dios esté más atento a nuestras oraciones y que éstas sean contestadas. Nuestras oraciones son contestadas gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Aleluya, Jesucristo. así es. Entonces el ayuno no produce estas cosas. ¿Cuál es el problema? Ahora seguiremos con algunos más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente ha hecho ayunos como una huelga de hambre. Porque ¿de qué sirve una huelga de hambre? Por eso el siguiente comentario es: el ayuno no mueve a Dios o no provoca que Dios haga algo por nosotros. Claro. Repito, el ayuno no mueve a Dios o no provoca que Dios haga algo por nosotros. ¿Cuál es el propósito de una huelga de hambre? Mover a la gente. Producir lástima, producir compasión, no sé, para que se concedan las peticiones que la persona que está en huelga de hambre está pidiendo. Sí. ¿No? Por ejemplo, la libertad de alguien. Entonces yo me pongo en huelga de hambre porque estoy exigiendo la libertad de un preso que está creo yo que por motivos injustos en la cárcel. Entonces me pongo en huelga de hambre. O un grupo de personas, no, ahora vamos a estar en huelga de hambre, que les lleva incluso a sufrir físicamente, a tener quizá enfermedades ya crónicas. Gracias. Y el creyente ha trasladado eso a su vida de comunión con el Padre, diciendo, pues, huelga de hambre, pero lo llamamos ayuno. Y queremos que en nuestro ayuno Dios sane al tío Felipito que está enfermo. Y vamos a ayunar. Y por eso, como decíamos el otro día, hacemos una cadena de oración y ayuno, porque todo va a ser todavía mucho más fuerte, porque cuando Dios vea a hijos suyos pasando hambre pidiéndole que sane al tío Filipito que está enfermo, Dios va a decir, ay, pobrecitos mis hijitos, voy a sanar al tío Felipito para que mis hijos dejen de hacer la huelga de hambre que están haciendo. El ayuno. Porque suena más espiritual el ayuno. Entonces le damos, amados, lo vuelvo a repetir, nada de lo que es producido de parte de Dios en nuestras vidas va a ser producido por un ayuno. Yeah. Es producido por su gracia. Así es. Nada, pero ni ayuno ni otras cosas. Lo que pasa es que lo que estamos tocando ahora es el ayuno. Pero es como la gente que piensa que son prósperos porque diezman, o que han abierto los cielos porque diezman. Tampoco. Nada de lo que es producido de parte de Dios en nosotros va a ser producido por algo que nosotros hagamos. No, es producido por su gracia. Amén. Nada más. Porque la gloria se la tiene que llevar Él. Claro. Gloria, gloria a Dios, dicen algunos. Hemos ayunado nosotros y el tío Felipe ha sido sanado. Gracias a nuestro ayuno. Eso es lo que quiere decir esa frase.
Gracias a nuestro ayuno, el tío Felipe sanó. No, amados, no es así. Es su gracia. Siempre es su gracia y por lo tanto la gloria es para Él. Por favor, no piense que el ayuno produce que Dios haga algo por nosotros, porque no lo hace. Seguimos. El ayuno no logra ninguna victoria física o espiritual. Algunos piensan que con sus ayunos vencen demonios. No es así. Satanás fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue exhibido públicamente y fue avergonzado públicamente. No ayunamos para obtener victorias. Ya tenemos la victoria en Cristo. Ya tenemos la victoria en Cristo. No ayunamos. Por lo tanto, dejamos claro que todas estas cosas, entre otras más, pero ya el tiempo se nos va, todas estas cosas fueron realizadas por la obra completa y perfecta de Cristo y no por medio de una disciplina que se ha llamado de disciplina espiritual. Así es. No es así. El ayuno no produce estas cosas. La obra completa de Cristo es la que produce todas estas cosas. Amén. Ahora, acabamos con esto. Kenneth, ¿puedo ayunar o no puedo ayunar? Si usted quiere, puede ayunar. Claro. Abstenerse de cosas. Pero no ayunamos, como digo, una huelga de hambre. Ayuno y me pongo a ver televisión. No. Si usted quiere, puede ayunar, puede abstenerse de cosas. Sí, pero sabiendo lo que está haciendo. Entonces, ¿para qué lo hago, Kenneth? Para disfrutar mi comunión con el Padre. Claro. Si voy a hacerlo para disfrutar mi comunión con el Padre. Para orar, para escuchar, para ser sensible. Voy a tratar de callar todas las voces que me están rodeando. Y voy a sintonizarme con el propósito eterno del Padre. Voy a sintonizarme con la guianza del Espíritu Santo. Yo le aconsejo, es un consejo, que a la hora de tomar ciertas decisiones importantes en su vida, primero, no las tome con prisa, aceleradamente. No tome decisiones rápido. No. Aunque le estén presionando, no tome decisiones rápido. Eso es un consejo. Segundo, cuando tenga que tomar una decisión importante, si usted quiere apartar un tiempo para ayunar, para disfrutar de su vida de oración, para sensibilizarse a lo que Dios le está guiando, hágalo. Hágalo. Porque Dios nunca está callado, y no quiero alargarme mucho más, pero Dios nunca está callado. Así es. Dios siempre está hablando. Hay gente que lamentablemente tiene una doctrina errónea que dice que Dios guarda silencio en ocasiones. Dios no guarda silencio, Dios está hablando. Claro que sí. Dios está hablándonos continuamente por medio del Hijo. Dios está hablándonos continuamente. El tema es si nosotros estamos escuchando lo que Dios está hablando. Porque lo que otros hablan no quiere decir que sea lo que Dios está hablando. Entonces yo tengo que saber qué es lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios me está hablando hoy? Necesito saberlo. Claro. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Ser sensible a eso. La oración, ve que no es solamente para pedir, la oración me sensibiliza, me hago sensible a la voz del Espíritu. El ayuno también puede servir para eso, pero no pensemos que Dios va a hacer algo por nosotros porque hemos ayunado. No es así. Es su gracia maravillosa. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿podemos ayunar? Claro que podemos ayunar. Y ayunar, podemos orar, claro que oramos. Pero no para provocar a Dios a que haga algo, sino que apartamos ese espacio de tiempo para volvernos sensibles a lo que Dios me está hablando, porque Dios me está hablando. Dios me está hablando, siempre. No se calla nunca. Y si voy a tomar una decisión, Dios quiere guiarme en la toma de decisiones. Pero yo tengo que ser sensible porque hay miles de voces en nuestro entorno. Pero hay solo una voz que me interesa.
Mis ovejas oyen mi voz y la siguen, dijo Jesús. Escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu, que nos guía siempre a lo correcto. Amén. Verónica Ezequiel, Esquivel, Sí. dice que, por ejemplo, que uno de los ejemplos es Mateo 17:21, que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, ese verso es típico, es verdad. El que dice este género no nos sale ni con oración ni ayuno. No tenemos tiempo para explicarlo ahora detenidamente, pero si nosotros vemos el contexto, vamos a ver que no está hablando específicamente de los demonios, aunque algunos han interpretado de esa manera, sino que está hablando acerca de la incredulidad que experimentaron los discípulos cuando vieron el demonio manifestarse. Entonces, lamentablemente, algunos, por no entender bien la terminología o la forma escrita de ese pasaje, interpretan que solo hay demonios que van a salir por medio de nuestra oración y nuestro ayuno. Y hay una frase que nosotros decimos siempre y que debemos recordarla. Escuche, lo que no sale en el nombre de Jesús no va a salir con oración y con ayuno. Claro. O sea, lo que Jesús no logró hacer en la cruz, no lo voy a hacer yo con mi oración y con mi ayuno. Es imposible. Así que, amados, lo que necesitamos entender es lo que Jesús hizo en la cruz. Claro. Porque no pensemos ni por un momento que nosotros vamos a lograr hacer con un sacrificio, por medio de la oración y por medio del ayuno, vamos a lograr algo que Jesús no logró en la cruz del Calvario. Claro. No va a ser así. Jesús lo logró en la cruz, nosotros caminamos en esa victoria. Amén. Nosotros disfrutamos de esa victoria. Amén. Papá, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por seguir enseñándonos. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno es seguir aprendiendo. Qué bueno es seguir creciendo en conocimiento. Qué bueno es aprender todas estas cosas, papá, que tú nos estás enseñando. Realmente sabemos que somos privilegiados por estar aprendiendo y por estar creciendo en este maravilloso conocimiento. Queremos seguir aprendiendo de tu gracia maravillosa, Señor. Queremos seguir aprendiendo de esta obra completa y perfecta. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Papá, gracias porque creemos firmemente que el Espíritu Santo va a seguir hablándoles y enseñándoles conforme repasan los apuntes, vuelven a escuchar la enseñanza o meditan en lo que han escuchado. Papá, gracias porque ellos caminan en absoluta bendición, han sido bendecidos en Cristo en su totalidad. Gracias, Padre, porque caminan en sanidad y hay provisión para cada casa. Gracias, papá, porque cada persona que está escuchando esta enseñanza adquiere mayor conocimiento y entendimiento y los ojos son abiertos a la realidad de Cristo. A ti sea la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Esperamos y oramos que la enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Creo que Dios nos ha hablado cosas buenas y qué maravilloso es seguir creciendo en este entendimiento. Amén. Así que recuerden, si quieren pueden compartir el vídeo para que otras personas puedan ser edificadas también, para que otras personas puedan crecer en este entendimiento. Si quieren pueden visitar el canal de YouTube y suscribirse y compartirlo con otros también. El único propósito es que Cristo sea dado a conocer cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Si así lo desean, el próximo domingo a las 6 de la tarde, a las 18 horas, saludos a todos, nos van mandando saludos desde Perú, desde Chile, desde Girona. Maximiliano, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Y como decía, el domingo, si quieren, a las 6 de la tarde, Reinando en Vida, una serie que no está dejando a nadie indiferente. Les invito a que no se la pierdan, escúchenla con atención, sigamos aprendiendo a extender el reino de Dios aquí en la tierra ahora. Amén. Así que gracias a todos y recuerden, la semana que viene no nos reuniremos el jueves, porque es Nochebuena. En los próximos 2 semanas no nos reuniremos los jueves, sino que será los miércoles, solo durante 2 semanas. Haremos la reunión el miércoles, posiblemente a las 18:30 horas aquí en España. Un fuerte abrazo para todos, les amamos muchísimo, cuídense y si ustedes quieren nos vemos
el domingo. Saludos de mi amada esposa Keila también.